Muy bien, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy y me puedo imaginar que si son como yo, ustedes han estado prestando atención a lo que está pasando en el Medio Oriente y a lo mejor están un poco preocupados al respecto. Pero como lo dije la semana pasada, tenemos iglesias en la franja de Gaza, tenemos iglesias en Israel y esa gente está tratando de predicar el Evangelio. Pero esto va a empeorar antes de poder mejorar, porque estamos viviendo con un nivel de odio y racismo hacia los judíos, y eso me vuelve loco, eso es terrible. Tenemos cientos de miles de personas cantando y echando porras por la muerte de los judíos. Yo no sé qué pueden pensar en eso, pero es verdaderamente terrorífico que esto esté sucediendo. Ahora, por supuesto, es una gran preocupación. Ahí no hay mucho que podamos hacer más allá que orar, y así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que vamos a tener un momento de silencio y voy a darles espacio para que ustedes oren por la situación de su propia manera, como ustedes lo consideren adecuado, porque tenemos distintas partes del mundo, siempre hay guerras, pero cuando eso sucede en el Medio Oriente, es horrible, porque hay muchos países que se pueden involucrar muy rápido, así que debemos orar. Y espero que Jesús, y eso es mi oración, regrese pronto. Verdaderamente se necesita. No sé si lo va a hacer o no, pero yo estaría de acuerdo. Así que ya sé cómo están orando. Así que si ustedes están en un momento difícil con Dios, a lo mejor es el momento de aclarar sus diferencias. Así que les voy a pedir que oren y que envíen sus pensamientos y sus oraciones al Medio Oriente. Voy a guardar un momento de silencio. Muchas gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En las últimas 2 semanas hemos estado en una serie que se llama Más grande que ella. Hemos hablado sobre la grandeza de Dios. Y me encanta lo que dice el Salmo 145 en el versículo 3, que dice, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Es decir, no hay límite para la grandeza de Dios. Y en el Salmo 147, versículo dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Para nosotros es muy bien difícil entender infinito porque nosotros somos finitos. No hay manera de, podemos ver, analizar toda su comprensión, toda su grandeza. Así que y su poder, así que aunque para nosotros es fácil entender la grandeza o reconocer la grandeza de Dios, nuestra pregunta realmente es cómo su grandeza se traduce en nuestras vidas, cómo impacta el lugar en el que estoy en mi propia vida. Así que en las últimas semanas hemos visto la grandeza de Dios, cómo se relaciona con nuestras circunstancias. La semana pasada hablamos de la grandeza de Dios en relación como nuestro dolor y hoy vamos a hablar sobre algo que todo mundo ha experimentado, no importa quiénes sean ustedes o qué esfuerzos hayan hecho, pero todos nosotros hemos fracasado. En algún momento u otro, todos sufrimos del fracaso en uno o varios lugares. Hay cosas como, había un examen en la escuela y se me olvidó estudiar y ahí fracasé, pero también hablo del fracaso que cuando sucede es un fracaso que cambia totalmente, tiene el impacto, tiene la potencial de impactar tu vida de manera muy negativa. Así, ese es el fracaso del que estoy hablando el día de hoy. Y cuando yo estoy en esta situación, cuando yo estoy en un momento de esa naturaleza en mi vida, ¿cómo encuentro
a Dios, cómo me encuentra Dios en ese momento. Y voy a empezar con la conclusión, con lo más importante. No importa qué tan grande sea tu fracaso, la obra del Señor no está terminada. No importa qué tan mala, tan oscuro haya sido tu fracaso, la obra de Dios no nunca se da por terminada, porque Dios nunca se da por vencido contigo. Nosotros podemos que nos demos por vencidos, pero Dios nunca renuncia a nosotros. Y si pensamos, podemos hacer una letanía de personajes de la vida, de la Biblia, que tienen fracasos. Hay muchísimos nombres en la Biblia, hay muchísimos fracasos. Moisés fracasó, Noé, Abraham, el rey David, podemos seguir y seguir y seguir. Pero hoy voy a hablar de uno que a lo mejor han escuchado muchas veces. Finalmente, ustedes han hablado de este señor en chistes. En chistes como se fue a los cielos y entonces se llegaron a las puertas y ahí estaba Pedro. Pedro tuvo muchos fracasos en su vida y no fueron fracasos pequeños, fueron fracasos grandes, fracasos importantes. Así que vamos a hablar de la experiencia de Pedro con Jesús. Vamos a ver del llamado de Jesús a Pedro para que lo siguiera. Jesús el rabino, y la mayoría de los muchachos jóvenes hubieras encantado que un día un rabino llegara, pensara suficientemente bien de mí, tuviera tantas expectativas de mí que me llamara y hiciera un llamado para que yo fuera uno de sus discípulos. Y la manera en que esto sucedió, ellos irían a las escuelas y aprenderían y se memorizarían las escrituras. Todos estos jóvenes se aprenderían de los libros del Viejo Testamento, los primeros 5, por supuesto. Y si llegaban a dominar ese tema, entonces pasaban al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente. Y a lo mejor cuando llegaban a las 11 o a las 12 llegaba un rabino y los veía algo y decía, ahí hay algo que yo podría. Y se acercaba a esa persona y te diría, me gustaría que me siguieras. Veo en ti cierto potencial. Yo creo que tú tienes lo que se necesita para seguirme. Pero aparentemente Pedro se saltó toda esa parte, no tuvo la parte de los potenciales de la escuela, etcétera, porque él era un pescador. Como el momento ya había pasado para que llegara un rabino y se acercara a él para ver su potencial. Pero el gran rabino, Jesús, le dijo, Pedro, Pedro, yo quiero que vengas y que me sigas. Y la escritura nos dice que Pedro dejó todo. Y yo digo, yo creí que ya había pasado mi tiempo, así que Pedro dejó su profesión, su oficio, dejar absolutamente todo para seguir a Jesús. Y cuando Pedro tomó esa decisión, Pedro no tenía ninguna idea de dónde lo llevaría esa decisión. Él no tenía idea quién era Jesús y no sabía qué iba a experimentar, qué es lo que le esperaba junto a Jesús. Fue un llamado totalmente inesperado, pero que cambió drásticamente su vida. Y después Pedro vino a experimentar las enseñanzas de Jesús. Pedro no tenía ninguna idea de que Jesús reuniría a miles y miles y miles de personas para que lo oyeran predicar. Al final de los sermones de Jesús y de sus enseñanzas, la gente decía, nunca hemos escuchado a nadie que predique de esta manera. Así cuando las multitudes se juntaban y con Pedro estaba ahí siguiendo a Jesús, llegaban las multitudes y Pedro decía, ay, yo vengo con él. Fue su idea llamarme a mí y pedirme que lo siguiera. Imagínate ese sentimiento, qué maravilloso. No es una broma, imagínense, el mejor maestro. Es como una estrella de rock y Pedro decía, escuchaba toda la sabiduría, todas las enseñanzas y Jesús decía, los otros rabinos pueden decir esto, pero esta es la verdad. Yo estoy cambiando algunas cosas, esta es la verdad. Y Pedro ahí estaba. Así que miles de personas se acercaban a escuchar a Jesús enseñar. Y esa sabiduría y esas enseñanzas que escuchaba Pedro, y no solo lo que veía Pedro enfrente de las multitudes, sino también lo que Pedro podía escuchar después de las horas de trabajo, digamos, atrás del escenario, digamos. Esto no es lo que se lo dije a las multitudes, pero en privado esto es lo que yo estoy diciendo. La experiencia que tenía Pedro en este sentido era absolutamente maravilloso. No solo un llamamiento para seguir a Jesús, no solo sus enseñanzas, su poder, pero su grandeza. Mucha gente enseñaba muchas cosas distintas. Las multitudes estaban, pero nadie dentro de esas multitudes, y nadie, nunca habían visto a alguien que tuviera ese poder y que lograra hacer esos milagros. Él podría cambiar el agua en vino, caminaba bajo del agua, estaba en el mar de Galilea en medio de una tormenta y hablaba a los mares y por favor les decía que se tranquilizaran. Y él
mar se tranquilizaba. Dios tenía poder sobre la naturaleza. ¿Quién tiene esos poderes? Nadie puede hacer este tipo de cosas. Nadie ha visto nada como esto antes de Jesús. Quizás en los profetas anteriores, cuando Moisés partió el Mar Rojo, eso no había sucedido en siglos, pero esto era Jesús el que estaba haciendo esto. Así que no solo tenía el poder sobrenatural, se podía caminar sobre la tierra, podía hacer todas maravillas de alimentar a miles de personas con un pedazo de pan o un pescado, pero además podía sacar a los demonios de los cuerpos y los demonios obedecían a Jesús y se quebrantaban al oír su voz. Y Jesús tenía el poder de sanar. No es como que se baje la fiebre, es como no algo que se hiciera atrás, donde no se podía verificar. Esto se hacía en público, en frente de miles y miles de personas. Jesús sanaba a las personas, gente que nunca había caminado, que habían sido cojos desde nacimiento. Jesús, después de 4 años de nunca haber caminado, les decía, bueno, levántate y camina y anda. Si no, si nunca has caminado, pues tus piernas son como palillos. Y entonces de repente, bueno, les costaba trabajo levantarse, solo se levantaban, pero veían que esa persona que durante 40 años nunca había caminado, pues entonces camina. La gente con las manos totalmente torcidas, con la gente con lepra, los sonaba, gente que había nacido ciega, que nunca habían visto nada en el mundo, también los curaba. Era totalmente innegable el poder que tenía y los milagros que hacía. Y no solo los sanaba, había miles de personas, había multitudes y le traían a los enfermos, a los que estaban moribundos y realmente los curaba. Y no solo eso, sino que resucitaba a las gentes. Llegaban a los vecindades, había un funeral y Jesús, había una procesión donde estaban llevando al muerto fuera del pueblo para enterrarlo y Jesús interrumpe la procesión funeraria y les dice, perdonen. Allí había una viuda y el muerto era su único hijo y Jesús y cuando lo están ahí sacando de la camilla le dice, levántate. Y se levanta a la vida en ese momento. También hay otra ocasión donde un líder religioso judío le dijo, por favor ven a mi casa porque mi hija de 12 años está enferma y necesito que vengas. Y así que Jesús empieza a irse con él, pero se quedó en la multitud y alguna gente llegó con el líder y le dijo, no tienes ya que molestar al maestro, tu hija ya está muerta, ya no hay necesidad de molestar, ya no tiene sentido de que la molestes. Y Jesús dijo, sí, cómo no. Y él se llevó a Pedro, a Jacob y a Juan y lo llevó con esta niña y Jesús se paró sobre ella y la regresó a la vida. Y luego después, más adelante, uno de sus amigos más cercanos, a Lázaro. Pedro tenía una vista privilegiada, de primera fila, porque él escuchó todo el tiempo, lo vio enseñar, vio su poder, vio sus milagros, una y otra vez. Ahí estaba Pedro, y debemos de entender que es muy difícil incluso empezar a describir el impacto que esto tendría sobre Pedro. Es una cosa decir, mira, yo pasé una semana con Jesús y hice otra cosa, pero si decimos día tras día, mes hasta mes, año tras año, esto es lo que estaba experimentando Pedro. Veía a Jesús haciendo sus obras y entenderlas y ver cómo estaba transformando radicalmente. Y hay que entender el contexto histórico de lo que en el que estaba sucediendo todo esto. Durante siglos, la gente judía, el pueblo judío, había estado de un lado y del otro con sus opresores. Ahora eran los romanos, pero habían sido los griegos, los persas, etc. No tenían absolutamente nada los judíos. Siempre habían sido oprimidos. Y sin embargo, los judíos tenían esperanza porque eran miembros, porque pertenecían a las profecías que habían dicho los profetas que decían que habrá un momento en que Dios nos va a traer un Mesías y no solo será el rey de Israel, sino será que el rey del mundo. Y su reino será un reino de paz, de justicia, de derecho. No añoran eso, no anhelan eso en este momento, un lugar, un mundo donde haya paz, un momento donde un lugar donde haya justicia, donde haya derecho. Así que cada judío, cada persona judía anhelaba esa persona y sabían, porque sabían sus profecías que se acercaba
se acercaban las profecías y la gente decía, a lo mejor nosotros en nuestra vida podremos ver al Mesías. Ese era el anhelo de su corazón. Y así está Pedro, que desde que era un chico tenía el sueño, esta esperanza. A lo mejor yo llegue a ver al Mesías, a lo mejor yo sea parte de la generación que conozca al Mesías. Pero Jesús, el Mesías, le dijo, ven, sígate, y tú tienes una cercanía tal con alguien que no puede ser más que el Mesías. Nunca habíamos visto a nadie así y esto es el Mesías. Y uno está pensando, y eso es lo que va a suceder con Jesús, vamos, va a juntar, y la gente decía, va a ser rey, y va a juntar a un ejército, y yo soy una de las personas que llamó, así que esto va a ser sorprendente, vamos a acabar con la opresión de Roma, y vamos a establecer este reino, y habrá justicia y paz y derecho, porque esta es la promesa de Dios, y cuando Jesús pelee de regreso, ya no va a haber problema, porque ya hemos visto cómo Jesús que compone cualquier cosa, como sana un brazo o un arma o un brazo o una pierna rota, pero imagínense cómo va a sanar a los ejércitos, e incluso si se mueren, Jesús los puede regresar de la muerte. Son soldados extraordinarios, son super soldados, si ese es el ejército. Imagínense, eso es lo que Pedro seguramente estaba pensando, no hay manera de parar a Jesús. Vamos a verlo en nuestro día, en nuestra época, durante nuestra vida. Se estamos construyendo contra eso para hacer este reino maravilloso. Pero Jesús decía, ese no es el tipo de rey que soy yo. Están entendiendo mal, no están entendiendo lo que estoy tratando de decir. Así que como 2 años después de este gran momento, de este gran impulso, Jesús se acerca a sus discípulos y les dice muy claramente en el capítulo 16, versículo 21 de Mateo. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer muchas partes de los ancianos, de los principales sacerdotes y escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Si ustedes han estado con Jesús durante 2 días y ven todas las cosas que han visto con Él, si ven todas las sanaciones, todos los milagros, todo el poder, dices, ¿qué le pasa? ¿Cómo que se va a morir y que lo van a matar y tal? Eso. Y Jesús dice, no, eso es lo que estoy diciendo. Van a venir los líderes y me van a perseguir y me van a matar. Y esto sale así de la nada, de repente. Y se los dice a los discípulos de un día sin previo aviso. Y en el versículo 22 dice, Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, oigan, bueno, había aquí un paréntesis para clarificar. La única eso de reprender a Jesús no es el Hijo de Dios, no es algo que uno quisiera tener en su currículum, pero Pedro le dice, ¿qué estás haciendo? Esto es una tontería, esto no va a suceder, ¿cómo es? ¿Por qué crees que esto va a ser? No sé qué te pasa, que estás equivocado. A lo mejor no has dormido bien, te estás volviendo loco, o a lo mejor, no entiendo qué pasa, o a lo mejor no has comido suficiente, pero debes de dejar de hablar así, porque esto no va a pasar, eres Jesús, por favor, ponte las pilas, agarra las riendas. No vamos a dejar que hables así. Acabamos de estar con multitudes de personas que te están persiguiendo. ¿Cómo vamos a decir que te van a matar y que te van a perseguir? Y Pedro entonces estaba reprendiendo a Jesús y decía, ya, eh, sé práctico, entiende. Y esta es una de las ocasiones quizás en donde la suavidad de Jesús no estaba presente, porque él se voltea y le dice a Pedro, ponte detrás de mí, quítate delante de mí, Satanás. Seguramente le dijo en un tono, quítate delante de mí, Satanás. ¿Sabes con quién estás hablando? No tienes en las mesas, no tienes, tú tienes tu propia agenda, no sabes lo que está pensando Dios, no sabes. Vete a la fila, que puede ser otra traducción para ese pasaje bíblico. Jesús dijo, vete para allá, tú estas decisiones son tuyas, yo te estoy diciendo lo que va a suceder. Y son palabras duras de Jesús. ¿Y cómo creen que se sintió Pedro después de que Jesús le habló de esta manera?
Él creía que le estaba haciendo un favor. Oye, no, ¿qué te está pasando? Hay que seguir adelante. No, nosotros estamos detrás de ti. Y Jesús dice, cállate la boca. Digo, la verdad eso es lo que les dijo. No sabes de qué estás hablando. Seguramente Pedro está un poco avergonzado. No esperaba que Jesús le dijera, lo llamara Satanás, por supuesto. A lo mejor estaba un poco humillado. A lo mejor en ese momento se sentía como un fracaso. Seguro estaba avergonzado. Y pasaron los meses y Jesús repetía esta advertencia varias veces. Y los últimos días de la vida de Jesús, la noche en que iba a ser traicionado, él para todo, y Mateo en el versículo 26, en el versículo 31, y le díjole a los discípulos, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ya se los había dicho, pero ya llegó el momento. Es ahora que va a suceder esta advertencia que yo les había dado. Se los estoy diciendo para que lo entiendan. Hoy en la noche va a ser el momento y ustedes van a correr. Y Pedro se pone muy bravo y le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, Jesús. Yo estaré contigo siempre. Vamos a estar tú y yo hasta el final. Nunca te voy a dejar. Siempre estaré contigo. Y Jesús en el versículo 34 le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Mira, tú podrás decir lo que quieras, Pedro, pero antes de que acabe, vas a ceder. Y Pedro le responde, aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos estaban asintiendo, nadie estaba diciendo que no, todo el mundo, la idea de no van a hacer que Pedro sea el primero, pero decían, por supuesto, nosotros, claro que no te vamos a abandonar, por supuesto, no están entendiendo lo que está sucediendo, no están entendiendo lo que ya empezó. Ven a las multitudes, y no entienden lo que está pasando. Faltan solo unas horas para que Jesús sea arrestado, y Jesús les dice, esto va a pasar, ya se acerca el momento, ya llegó el momento, y así fue. Muy poco tiempo después, él estaba con los discípulos orando en el Monte de los Olivos y llegaron los romanos y, eh, y, lo, y los guardianes del templo lo arrestaron porque Judas lo traicionó y en ese momento Pedro, cuando llegó el arresto de Jesús, Pedro se ha ido se puso entre la espada y la pared con unas palabras muy importantes, ¿no? Diciendo, yo nunca te voy a traicionar. Y realmente él no se había dado cuenta de que eso iba a suceder. Y Pedro en ese momento, en su túnica, saca una espada, a lo mejor, pero más bien era una llaga, una daga. Y les dice, yo no voy a dejar que esto suceda, yo voy a luchar. Así que Pedro saca y trata de luchar, pero él no es realmente muy bueno con esta llaga. Él es un pescador y le corta la oreja, es lo que logra hacer Pedro. Y Jesús recoge la oreja y se la vuelve, por favor, guarda esa llaga, que vas a hacer que nos maten a todos. Y Pedro, y Juan, y Jacob, y Santiago, todos desaparecieron en la oscuridad, todos corrieron. Así que el guardián del templo lo lleva con los líderes religiosos. Decía que hay un juicio, generalmente hay un juicio, hay que prepararse para el juicio. No, no, no. Aquí esto es rapidito, hay que acabarlo rápidamente. Lo quieren crucificar, así que estaba ahí, fue en medio de todos estos juicios muy rápidos y Juan y Pedro fueron los únicos dos. Dijeron que iban a tratar de acercarse lo suficiente para ver qué está pasando. Ya hay un claustro en el que Jesús está siendo juzgado y son las noches, alguien prendió una fogata, entonces están todos calentando en torno a esta fogata, Pedro ahí está,
y a lo mejor tiene su cabeza cubierta tratando de no ser reconocido, y una muchacha a la que cuando se acerca demasiado Pedro a la fogata le dice, mira, ese es Pedro, ahí está una muchacha, lo ve y lo reconoce porque se acerca demasiado a la luz de la fogata y dice, él está con Jesús. La niña lo acusa y lo delata. Y Pedro le dice, no sé de qué estás hablando, responde Pedro. Yo nunca he conocido a ese cuate. Y se vuelve a desaparecer. Un poco más tarde esa misma chica que estaba con otros sirvientes lo vuelven a ver y dice, mira, ahí está otra vez, ahí está. Ese es Pedro el que viene con Jesús. Y Pedro dice, no sé de qué estás hablando, me estás confundiendo. Y como una hora más tarde, una, un familiar de la persona a la que Pedro le había cortado la cabeza dice, tú estabas en el jardín y tu acento te delata. Y Pedro y se enfurece consigo mismo y dice y empieza a insultar. Dice, yo nunca he visto a esa persona, no la conozco. Y en ese momento canta el gallo. En el recuento de Lucas, del Evangelio, parece que hay una línea a la vista en la que Jesús podía ver a Pedro y Pedro podría ver a Jesús, porque, porque en el relato, en el versículo 61, en el artículo 22 dice, entonces el Señor giró la cabeza y vio, entonces el Señor, como le he dicho, y se miraron unos a los, se miraron Pedro y Jesús, él está haciendo está en juicio por su vida y entonces él gira la cabeza y ve a Pedro a los ojos. Y esa mirada de Jesús fue como, sí, ya me di cuenta, ya vi lo que hiciste, escuché lo que dijiste, sé lo que has hecho. Un momento verdaderamente penetrante para Pedro. Y después dice, y Pedro se acordó de la palabra del Señor como le había dicho, antes que el gallo cante hoy me negarás 3 veces. Y en el versículo 62 dice, y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Este es el llanto. Cuando lloras de esa manera, cuando lloras con esa amargura, pierdes control sobre tu cuerpo. Y cuando está llorando, no sé, no lo dice la escritura, pero me puedo imaginar que conforme está llorando, tiene todas estas memorias, todos estos recuerdos, las enseñanzas, cuando conoció a Jesús, todo esto pasa por su cabeza. Se acuerda de Jesús caminando sobre las aguas, todos estos milagros, cómo tranquiliza la tormenta. Y él piensa, todas las esperanzas y todos los sueños de nuestra nación, los míos, y todo está en él. Y yo lo acabo de traicionar. Lo negué 3 veces. Lo traicioné. Y si lograban que Jesús fuera arrestado, si lo hacían, si lo procesaron de una manera tan chueca, pues lo mismo pueden hacer conmigo, pensaba Pedro, y mi vida pues hay que darla por terminada. Y si Jesús se hubiera escapado de todo esto, y si hubiera desaparecido y hubiera regresado y vivido otro día, a lo mejor podría reunir a las personas y a lo mejor hacer un levantamiento y convertirse en rey y a lo mejor, pero si incluso si todo eso hubiera sucedido, yo ya yo ya estoy fuera de todo, piensa Pedro, porque no me va a volver a confiar nunca. Mi vida está terminada. No importa si matan a Jesús o si Jesús se hace rey. Esto es catastrófico para mí. Y no puedo deshacer lo hecho. Lo que hice es imperdonable y no importa. No hay ningún buen resultado. Y tomaron a Jesús y lo resucitaron y tiraron su cuerpo en una tumba. Y no sé qué pensó Pedro en esos momentos, ese viernes y ese sábado, mientras Jesús estaba en la tumba. Pero cuando llegó el domingo y las mujeres que habían seguido con Jesús y los discípulos fueron a la tumba,
porque no estaban contentas con la manera en que se había hecho y fueron a la tumba para enterrarla bien y había una piedra y hay un ángel ahí cuando llegan a la tumba las mujeres. Y esto me encanta esta escena porque el ángel les dice en el Marco 16, en el Evangelio según San Marco, en el capítulo 16, versículo 6. No se asusten, ustedes buscan a Jesús en Nazaret, quien fue crucificado, ha resucitado, sí están ustedes en el lugar correcto, pero ya no está aquí, fue resucitado. Aquí estaba, miren, fíjense, están en el lugar correcto, he aquí el lugar donde lo pusieron. Pero en el versículo 7 dice, pero vayan, digan sus discípulos. Y a Pedro, asegúrense de encontrar a Pedro para decirle, asegúrense de que Pedro sabe que Cristo está vivo, porque Pedro está en un lugar oscuro, está en un mal momento en este momento. Pueden dejar que Pedro siga viviendo y pensando que Jesús sigue muerto. Y esto es maravilloso porque era la preocupación porque Pedro se enterara rápidamente. Así que Jesús se le apareció a Pedro y a los demás discípulos durante los 30 o 40 días siguientes, se les apareció varias veces y seguía enseñándoles y los fomentaba y los entusiasmaba con las escrituras. Pero si alguna vez han tenido un fracaso catastrófico como este, no es tan fácil eh, regresar y incorporarse nuevamente. Pero ¿y si yo cometí ese error? No, a lo mejor ya lo hablamos, pero sigo sintiéndome culpable porque yo sí cometí este error. Y a lo mejor no quieres hacer contacto visual porque la última vez que hiciste contacto visual con Jesús no te fue tan bien, ¿no? Fue cuando lo acabas de traicionar. Así que Pedro está emocionado. ¿Qué tan emocionado puedes estar? Porque piensa, yo lo negué. Le prometí a él y a todo el mundo que yo no iba a hacer eso, que nunca lo iba a hacer. Lo prometí y le fallé y salí corriendo. Y al final del Evangelio de Juan, cuando los discípulos están ahí pescando en la noche y Jesús aparece en la mañana y está en la playa, les va a cocinar. Así que ellos se acercan y están muy contentos y se acercan a la playa y empieza Jesús a cocinarles. Eso es lo que hace Jesús. Y en ese contexto, en ese escenario, en un momento dado, Jesús llama a Pedro y le dice, ven conmigo, y lo llama solo, aparte, porque le dice, quiero hablar contigo. Y Pedro dice, tenemos que hablar. Y Pedro dice, ay no, ¿qué me va a decir? Y Jesús se acerca a Pedro y le dice, nada más tengo curiosidad. Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? Y Pedro piensa, tú sabes que sí te quiero. Tú sabes todo lo que hay que saber, sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dice, alimenta a mis borregos. Y un poco más adelante dice, oye Pedro, tengo una pregunta. ¿Me amas? Por supuesto que te amo. Tú sabes que te amo. Y Pedro sabía que podía ver los corazones de las personas y los podía leer. Él lo había visto como lo había hecho Jesús antes. Sabes que yo lo sé. Cuida a mi rebaño. Y regresa Jesús unos segundos después y le dice, oye Pedro, ¿me quieres? ¿Me amas? Pedro sabía lo que estaba, Jesús sabía lo que estaba haciendo Pedro, no es que lo hubieran hablado, pero Jesús lo sabía. Pedro lo negó 3 veces y Jesús le dijo, ¿me quieres? Y si yo fuera Pedro, estaría yo. Ay, está a punto de darme el golpe. En un momento, sí, sí, y se ha de estar preguntando, ¿por qué me está preguntando si lo amo? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué cuando yo necesitaba? Te acobardaste, hiciste todas estas promesas, dijiste que me ibas a defender y tal, y de repente sales corriendo en el momento de necesidad. Por favor, piérdete, no te quiero volver a ver. Eso es lo que yo esperaría de ser Pedro, eso es lo que yo estuviera esperando, y a lo mejor es lo que estaría esperando ahorita, y si estuviéramos en circunstancias similares. Pero Jesús dijo,
En Juan 21, versículo 17, Pedro estaba verdaderamente sacado de onda de que Jesús le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Y tú sabes todo, yo sabes que yo te amo. Y Jesús le dijo, cuida a mi rebaño. Y Jesús debe decir, no va a ser fácil para ti, te falta lo que es difícil, y tú te vas a morir por mí eventualmente. Eso sí va a suceder, vas a acabar muriendo. Pero mientras eso sucede, yo estoy en el te estoy incorporando en todo esto. Necesito que cuides a mi rebaño, que le des de comer a mis ovejas. Y en el versículo 19 dice, después de que Jesús dijo esto, le dijo a Pedro, sígueme. Y llegamos al círculo completo. Una de las primeras cosas que le dijo Jesús a Jesús, sígueme. Yo veo algo a ti que no los demás no ven. Yo sé que tienes algo que tú mismo no ves. Y después del fracaso de Pedro, Jesús regresa y le sigue diciendo, yo sigo viendo algo en ti que tú no ves. Yo sé que ya te diste por vencido, pero y que has renunciado a ti, pero yo no me he dado por vencido. Más bien yo te voy a confiar con el mensaje del reino. Tú vas a alimentar a mis ovejas. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? El punto es muy sencillo. No hay un solo momento en la vida en el que haya un fracaso catastrófico que significara tu fin. Nunca va a haber un momento en la vida en que haya un fracaso de esa manera. ¿Por qué? Que cabe contigo, porque Dios es más grande que tus fracasos. Dios es más grande que tus fracasos. Y Jesús, esto es muy interesante, en ningún lugar Jesús le advierte, nunca le dice, me vas a negar 3 veces. ¿Para qué lo haría? Porque cuando Pedro lo denuncia, o lo niega más bien, lo que quiere es, yo sabía que esto iba a pasar, esto, y ¿saben qué? La escritura dice que tú vas a fracasar y que yo voy a fracasar. ¿Y sabes qué? Dios sabe que vamos a fracasar. Cuando ustedes fracasan, no es como una gran sorpresa para Dios. No dice, ay, no puede creer que haya hecho eso. No. Ah, no puedo creer que lo haya hecho él o ella. No, ya no sirven para nada. Ya que a la cola y el que sigue. Pero así no es como funciona Dios. Dios nos vuelve a llamar. Y la escritura dice, vas a fracasar, te vas a tropezar, te vas a caer y lo que necesitas es pararte. Así que no te sorprendas cuando vuelva a suceder, cuando eso suceda. El fracaso no detiene el plan de Dios para nuestra vida y tampoco afecta el amor que siente para nosotros. Me encanta lo que dice el evangelista en en la casa de los filipenses en el capítulo 3, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Porque doy gracias a Dios, porque el recuerdo, sí, porque lo que hace Dios para ti, Él empezó su trabajo, fue su idea, e independientemente de cuántas veces te caigas, cuántas veces fracases, Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, porque Dios terminará el trabajo que empezó. No depende de ustedes, depende de Dios. Y Dios no renuncia a ti, no se da convencidos por ustedes. Nunca dice, ay, ya estuve suficiente. Él nunca, nunca renuncia a su pueblo. Dios los ama a ustedes y es más grande que su fracaso. Nuevamente, la conclusión es, no importa qué tan grande sea su fracaso, no importa qué tan profunda, qué tan catastrófica, qué tan oscura, qué tan terrible haya sido, el trabajo de Dios en su vida nunca se da por concluido. Ustedes tienen un futuro y esperanza. Esto ya lo han escuchado antes. Romanos
capítulo 8, versículo 28. Esto no es algo, no es una esperanza, es algo que sabemos, de hecho, que sabemos que es cierto. Y sabemos que las buenas cosas y las malas, en los triunfos, en las tragedias, en los fracasos, en todo, en todas las cosas, sabemos que en todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. No dejen de amar a Dios. No importa que andes en un camino doloroso, que tan oscuro, Dios dice, yo voy a trabajar y a solucionar esto para el que sea para bien. Eso lo va a hacer para los que aman a Dios y para los que siguen su llamamiento. Hay un propósito en cada uno de estos llamamientos. Hace muchos años tuve dos amigos de hecho, que habían sido divorciados, que se habían divorciado hacía como 10 años antes, no creían, no eran creyentes, habían pasado por mucho, pero no estaban siguiendo a Jesús y se toparon y dijeron, bueno, vamos a casarnos y fue más o menos rápido. Y todos los que estaban ahí, que los querían mucho, les decían, por favor, no, vete más despacio, no puede ser que te cases 3 meses después de tu divorcio, por favor. No, no puede ser un matrimonio. Yo mismo les decía, por favor, vayan más despacio. Y ellos insistían. Estamos listos, sabemos lo que queremos hacer. Así que se casaron. Y año y medio después estaban divorciados. Era gente buena. No era gente mala, era gente buena. Ni siquiera estábamos diciendo que no se habían de casar, simplemente estamos diciendo que no era el momento más adecuado para casarse. A lo mejor hubiera sido preferible que se esperaran 6 meses, se acababan de conocer. Yo sé que son cristianos que van en la misma iglesia, pero a lo mejor vale la pena llevar las cosas un poco más despacio. Cuando los dos se divorciaron, Cuando se divorciaron, los dos desaparecieron y se ocultaron en las sombras. Pero era gente buena, pero estaban avergonzados y pensaron, esto no es recurable, no es curable. Hay otra iglesia, es otro ministerio, pero estaba en el lobby una noche, en un servicio de sábado en la noche, y había un muchacho joven que estaba pasando por una gran cantidad de cosas. Yo estaba hablando con él, y conforme hablaba con él, estaba yo pensando en mi amigo. Y yo dije, ojalá que mi amigo estuviera aquí, porque conocen esto, es la persona con la que se deben de hablar y saben el poder de Dios en la vida y en estas cosas como esas. Y vi hacia arriba. Y de la parte de atrás del auditorio sale mi amigo. Yo no sabía que estaban ahí. Y dije, ¿qué? ¿Cómo? Y se acercaron y yo dije, esto es fulanito y esto es perenganito, esto es lo que están haciendo y más o menos me hice hacia atrás, hice un paso hacia atrás y vi a Dios trabajando y mi amigo. Más adelante hablé con ellos y les dije, ¿qué pasa? Y ellos me contestaron, ay, estoy tan avergonzado, estoy tan apenado. Ya había pasado año y medio desde el divorcio. Y habían salido del juego porque pensaban que lo que les había pasado a ellos era, no tenía manera de recuperarse. Y yo dije, Dios los ama, todos los amamos, tan frecuente verlos en la iglesia, pero de repente se habían aislado, porque habían dicho, esto ya no me puedo recuperar de esto, se habían aislado totalmente, que es exactamente lo que Satanás quiere que hagamos. Quiere que la gente viva en vergüenza, en guilta, y quiere que yo morí por, yo morí por todo esto. ¿Cómo voy a no importar? Claro que me tiene que importar. Necesito que ustedes sigan. Si ustedes experimentan este tipo de fracaso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reincorporarse. Pedro regresó a la pesca. ¿Se dieron cuenta de eso? Pedro dijo, yo ya acabé con el evangelio, con la evangelizadora, con la tarea, con la iglesia, pero no, yo me voy a regresar a pescar. Y Jesús dice, no, tú vas a cuidar a mis ovejas, vas a darles de comer, los vas a sacar a caminar y lo llama inmediatamente para que se reincorpore a sus
funciones. Y eso es lo que ustedes deciden hacer. Ustedes se alejaron del Señor, se alejan de todo esto y dicen, "Ay, no, se me pasó el momento, yo ya estoy totalmente podrido". Y eso es Satanás tratando de mantenerlos lejos de lo que Dios quiere para ustedes. Así que, si pusieras ser un poco pastoril, me gustaría decirles, dejen de sentir pena con ustedes y reincorpórense. La obra que Dios empezó en ustedes es su obra y ustedes simplemente tienen que agarrarla nuevamente. Necesitan volver a participar. Eso es lo que escribió Pablo sobre su propia vida. A mí se me olvida que es detrás, se me olvida que está en el pasado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No sé qué hay junto, no sé qué hay atrás, pero yo sigo mi objetivo, el precio, el premio, el llamamiento de Jesucristo. Ese es el premio. Así que hay que volver a participar, hay que volver a orar, porque Dios quiere escuchar tus oraciones, quiere saber qué está pasando en tus corazones. Eso es lo que quiere. Quiere que vuelvas a orar. Y necesitas volver a caminar con Él y necesitas regresar a tus círculos, necesitas volver a incorporarte, necesitas volver a practicar tu generosidad, tu capacidad de dar, porque Dios te quiere que participas. Hay una obra en tu vida y a través de tu vida que Él quiere lograr. Y lo que quiere Satanás es que te mantengas al margen, lleno de culpa y de vergüenza. Pero como Pedro, que es el ejemplo a seguir, Jesús los está llamando y les dice que los sigan. Y vayan, oremos. Señor, por tu generosidad y por tu misericordia te agradecemos. Vemos lo que ha sucedido con la vida de Pedro y no tenemos ni siquiera una fracción de las experiencias que él tiene por haber vivido contigo y caminando contigo durante 3 años. Simplemente podemos imaginar las cosas que sucedieron, pero él las solucionó y sin embargo tuvo fracasos. Así que amorosamente lo llamaste de regreso, ese tipo de adolescente que eres. Y Padre, para los hombres y mujeres y los jóvenes que sienten que ya todo se les terminó, que ya no tienen salida, por favor, oro para que les incites en sus corazones y en sus almas, para que vuelvan a participar y que vuelvan a caminar con ustedes, que les des esa fuerza, porque tú eres gentil, lleno de gracia y generoso. Y oramos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias de que hayan estado el día de hoy con nosotros. Si ustedes están en Journey y no han estado en nuestro ambiente que se llama Connections, está a la izquierda conforme salen del edificio y nos gustaría conocerlos y a lo mejor quieren orar con alguien ahí. Hay gente que quisiera orar con ustedes y hablar con ustedes, así que si no tienen un ejemplar de la Biblia, nos encantaría darles uno. Pasen al Connections. Díganle, el pastor dijo que yo podía tener un ejemplar de la Biblia junto con las notas en el código QR. Así que no, salvo eso, por favor, lo único que me queda decirles es que regresen la próxima semana donde tendremos la cuarta sesión de esta serie sobre la grandeza de Dios. Muchas gracias.